Hola amigos de Redescubrir, qué bueno encontrarnos nuevamente en el programa, implorando siempre la gracia de Dios para todos ustedes, queridos fieles que nos ven a través del canal de nuestra comunidad, Teleamalfi. Una oportunidad entonces muy especial a través del programa Redescubrir de poder llegar a ustedes, a sus hogares, a sus corazones, poder iluminar su vida espiritual, su vida social, sus valores, como lo buscamos en el programa Redescubrir. Continuamos entonces conociendo los diferentes grupos parroquiales, creciendo en comunión y participación. Hoy vamos a compartir con la mesa de educación religiosa escolar. Tendremos un grupo de docentes de religión escolar que nos iluminarán sobre su experiencia, sobre la importancia y el camino de la enseñanza de la educación religiosa escolar en nuestras instituciones. Dejemos que la palabra de Dios también nos ilumine sobre las enseñanzas de Dios. Por eso es muy importante que escuchemos siempre el mensaje de Dios. Hola amigos de Redescubrir, dejémonos iluminar en este momento por la palabra de Dios que nos va a proclamar la lectora Sista Gaviria. Ella nos va a compartir el mensaje del Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículos del 17 al 20. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una i ni una coma de la ley dejará de realizarse. Por tanto, quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos y enseñe a otros a hacerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien lo cumpla y lo enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si el modo de obrar de ustedes no supera al de los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, esta palabra que hemos escuchado es una invitación a mantenernos fieles a las enseñanzas de Dios en todo momento, a respetar y vivir en razón de esas enseñanzas del Señor, a escuchar la voz de Dios, a cumplir su santa voluntad, a no vivir contrariamente al plan de Dios, sino bajo su gracia, bajo esas palabras inspiradoras del Señor, que son gracia de salvación para cada uno de nosotros. Amigos de Redescubrir, después de haber escuchado el mensaje, la palabra de Dios, pasamos entonces a conocer la experiencia de diferentes docentes de educación religiosa escolar en medio de nuestra comunidad. Que sean ellos los que acompañan la formación de nuestros niños y jóvenes, los que nos cuenten cuáles son esos retos, cuáles son esos desafíos especiales que tiene la educación religiosa escolar, que ellos nos hagan tomar conciencia sobre la importancia que tiene las enseñanzas de Dios a través de la educación religiosa escolar, que la palabra de Dios, la persona de Cristo, la historia del hombre, toda su dimensión de crecimiento y desarrollo, sean entonces una invitación para que nosotros descubramos ese valor tan grande que tiene la educación religiosa escolar. Queridos amigos de Redescubrir, de nuestro canal local de televisión Teleamalfi, un saludo muy especial para todos,
continuamos con este ciclo de programas de nuestra parroquia La Inmaculada, dando a conocer a la comunidad los diferentes grupos y equipos pastorales de nuestra parroquia. Y hoy nos acompaña un grupo muy especial, son nuestros docentes de la educación religiosa escolar que sirven esta asignatura en las instituciones educativas acá en el área urbana. Obviamente también nuestros docentes rurales también asume cada uno en su escuela, en su colegio, la educación religiosa escolar. Entonces, bienvenidos queridos profesores a este compartir, a este diálogo con los amigos de nuestro canal local de televisión. Entonces, para que entremos en materia, miremos un poquito a ver en qué consiste la mesa de educación religiosa escolar y cómo se conforma esa mesa de educación religiosa escolar que la llamamos comúnmente la ERE, Educación Religiosa Escolar. Muy buenos días para todos. Agradecimiento muy especial al Padre Arnoldo por esta invitación y también a mis compañeros acá presentes. La Mesa de Educación Religiosa Escolar está conformada por los educadores que trabajamos en esta área en las distintas instituciones del área urbana. Pero básicamente los representantes son quienes tengan mayor intensidad horaria y obviamente el coordinador de una de las instituciones. En este caso me corresponde a mí como coordinadora de la institución educativa Eduardo Fernández Botero ser coordinadora también de la mesa. La Mesa de Educación Religiosa Escolar lleva bastantes años en el municipio, aproximadamente unos 20 años, y ha sido acompañada también por los sacerdotes encargados de la educación que son delegados desde la diócesis de Santa Rosa de Osos. Nos acompañó mucho tiempo el padre Germán Marín y últimamente nos ha acompañado el padre Julio. Últimamente se han dado algunas dificultades porque en algunas de las instituciones el área de pronto ha sido lo que llamamos nosotros como área de relleno, ¿cierto? Entonces no han habido profesores que se apersonen del área, entonces pues hemos tenido como algunas dificultades. Sin embargo, pues nos seguimos reuniendo, sobre todo cuando se citan también las mesas de educación municipal. Este año desafortunadamente no hemos podido tener ninguna reunión, pero el año pasado hicimos ajustes en los planes porque básicamente nos reunimos para compartir experiencias metodológicas y también para compartir lo que tiene que ver con los contenidos que están direccionados o más bien los lineamientos y estándares curriculares que están direccionados desde la Conferencia Episcopal Colombiana y de manera especial con la asesoría de la Diócesis de Santa Rosa de Osos. Bien, eso es muy importante, lo que nos recuerda la profe, y es tener presente que los profesores de educación religiosa tienen unas líneas, ¿cierto?, dadas por la Conferencia Episcopal que abarcan desde el grado preescolar hasta el grado 11, ¿cierto?, y que abarcan a todo el territorio nacional. Bueno, ¿por qué es importante hoy enseñar educación religiosa escolar? ¿Será importante? ¿No será importante? ¿Qué importancia le vemos a esta área, a esta asignatura? Bueno, en realidad es importante brindar esta enseñanza religiosa porque nutre al ser humano desde la misma persona y por ende pues para que haya en sí un buen comportamiento, digámoslo, ético y moral. ¿En qué sentido? Creer en Dios, creer en sí, en todas las parábolas que nos brinda estas historias de la Biblia, la forma también en cómo se expresan
nuestros sacerdotes nos brindan unas pautas para uno comportarse mejor en la sociedad. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo más en este punto? ¿Por qué es importante hoy la educación religiosa escolar? Claro, padre, muy buenos días para todos, a todos los amigos de Redescubrir y a ti, a mis compañeros acá, colegas. A ver, yo creo que es sumamente importante la educación religiosa hoy. A ver, yo creo que la misma respuesta lo dan los mismos enfoques que tiene la educación religiosa, como es el enfoque antropológico, el enfoque eclesiológico que habla en torno al ser de la persona viviendo en comunidad, el mismo enfoque bíblico, el enfoque cristológico. Pero ¿qué queremos decir con eso? Es decir, la educación religiosa debe apuntar necesariamente a buscar la identidad del ser humano y a darle sentido a la vida. Yo creo que ese es el gran reto que tiene la educación religiosa hoy. Más allá de unas ideologías o más allá de hacer de pronto un proselitismo, por decirlo de alguna manera, es ante todo presentarle la propuesta de sentido de vida desde la misma propuesta del Evangelio y obviamente con el testimonio de Jesús, que es el que le da sentido a toda nuestra vida, a toda la existencia y a toda la historia. Bueno, en ese mismo sentido es demasiado importante porque, como ya dijeron mis compañeros, forma integralmente, forma en valores éticos, religiosos, morales y forma en valores sociales, hace un aporte para ser un mejor ciudadano, forma para vivir en sociedad, porque estos valores sociales son los que permiten la formación en los valores del reino. Pues para nadie es desconocido que pues, la educación en general hoy plantea grandes retos y grandes desafíos pues, al Estado mismo, ¿cierto? En la manera como está concebida hoy la educación o el proceso formativo. Pero hablando propiamente de la educación religiosa escolar, ¿cuáles creen ustedes, queridos profesores, que sean los mayores desafíos que hoy tiene la educación religiosa escolar en nuestro tiempo? Bueno, en primera instancia, hacer conciencia realmente en los mismos padres de familia que en realidad se necesita abordar el tema de la religión desde sus hogares, porque es allí en donde está el meollo del asunto. Donde hay una creencia religiosa, donde hay una creencia en Dios, hay una paz y una armonía en el hogar. Y si ese niño que sale del hogar, sale a la sociedad, sale a la institución educativa, va a poder manifestar esas buenas actitudes que desde la casa y por medio de la religión puede contribuir, digamos, también a cambiar otras malas actitudes en sus mismos compañeros y mejorar en sí el mismo entorno en el que ese estudiante permanece. Bueno, yo tengo 3 puntos muy especiales y los pienso en torno a lo que llamamos las virtudes teologales. Yo pienso que nosotros es nuestro desafío sembrar amor, sembrar paz en medio de tanta guerra. Como educadores o como docentes en el área de educación religiosa escolar, tenemos que ser sembradores de fe y de esperanza en un mundo donde se ha perdido mucho la fe, donde verdaderamente nadie cree en nadie. Nosotros tenemos que fomentar estos grandes valores de la fe en nosotros mismos, de la fe en Dios principalmente, de la fe en los otros, en la naturaleza y de esa gran esperanza. Y yo pienso que tenemos que ser también luz en medio de tanta oscuridad. Estos son los grandes desafíos. Bueno, muy bien. Además de los retos que dicen los compañeros, que también los comparto, estaba pensando ahorita en un gran desafío que es muy notorio en nuestra sociedad actual, que es la revolución de las redes sociales
y de la pseudoconciencia y pseudovalores que nos presentan incluso los medios de comunicación mal enfocados, claro y advertir, ¿cierto? Entonces yo creo que personalmente yo los denomino como el Armagedón de los principios ético-morales. O sea, es precisamente esos medios de comunicación, estas redes sociales que son mal enfocadas, van deteriorando en la conciencia del niño, del joven, de las personas, los pocos cimientos, como decía el profe, los pocos cimientos que desde la familia se pueden cultivar. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, o sea, cultivar valores, sembrar valores y obviamente, como la misma palabra lo dice, darle crecimiento a esos valores que le corresponde a Dios, como diría San Pablo. Entonces es ahí el gran reto, que esos valores que se cultivan desde la casa, si siempre desde la casa, se puedan llevar a dar abundantes frutos en cada uno de los niños y los jóvenes de nuestra sociedad. Pues ya ustedes han dado algunas puntadas en este diálogo que hemos traído hasta ahora y hemos venido mirando entonces que hay realidades que afectan, ¿cierto? Que hay situaciones que van afectando, digámoslo así, la buena marcha de la educación religiosa escolar. Pudiéramos puntualizar en este punto y compartir un poquito con la teleaudiencia cuáles son esos aspectos que afectan hoy a la educación religiosa escolar. Bueno, ¿qué es lo que está afectando a la educación religiosa escolar en nuestros tiempos? En primer lugar, hay que decirlo, que algunos docentes que no tienen la idoneidad están enseñando el área de religión. Y lo digo pues que no tienen la idoneidad porque no tienen los criterios suficientes para abordar el área. Entonces dictan el área a partir de unas guías o documentos y solamente dan el asunto de acuerdo a lo que allí dice, más no ahondan en el asunto. Otra tiene que ver con algunas tendencias de los jóvenes negativamente. Cuando hablo de tendencias, estoy tocando temas muy importantes como es el ocio en mal sentido de la palabra, la drogadicción, que ellos sigan ciertas tendencias de música degradante, que algunos padres de familia sabrán a qué me refiero. También otra cuestión es que al área no le dan la importancia realmente que debe tener y la tienen de relleno. Y otra más, que algunos docentes no son imparciales con respecto al área, es decir, se escucha en boca de algunos maestros que le dicen a los estudiantes que no crean en Dios, que Dios no existe, que en dónde está. Sin embargo, yo pienso que ese tipo de creencias hay que dejárselo más bien es a las familias y a los mismos estudiantes quienes están creciendo con esos conceptos, van no abordarlos de esa manera y, digámoslo así, romperles ese sueño tan bonito de que Dios sí existe. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con mi compañero César y precisamente pensaba en eso, que acá todos tenemos un granito de arena en la afectación dentro del área, partiendo de los directivos docentes, quienes pues muchas veces digamos no le dan la suficiente importancia al área y la ponen en manos de un personal poco idóneo. Igualmente la falta de compromiso pues de algunos docentes que reciben el área, porque pues si bien la ponen en mis manos, yo como docente responsable debo hacerlo mejor, pero sin embargo hay que tener el carisma, la preparación, el amor por un área en la que hay que dar todo. Y pienso que también falta un poco de apoyo en las familias, porque se pretende formar a través de esta área, se pretende formar mucho en valores y a veces no hay suficiente apoyo en las familias. Sabemos que no es un área de conocimiento, es un área de formación espiritual, que además no estamos formando a nadie en la religión como tal, sino que es una educación religiosa
una formación para la vida, que eso nos compete a todos, independiente de si somos católicos o si somos de alguna otra denominación religiosa. Ser bueno nos corresponde a todos. Muy bien, también quiero complementar algo, es el compromiso ético de cada una de las personas que estamos frente a este trabajo de la formación en valores. Yo también, como les decía al inicio en la presentación, tengo esta facilidad de orientar tanto la ética como la educación religiosa, entonces eso me ha permitido a mí articular muchas actividades y obviamente pues esto, como decía ahorita la compañera, tratar de liderar procesos en la institución que beneficien pues obviamente la identidad cultural, la identidad del estudiante y obviamente la promoción de los valores ético-cristianos y morales. Pero además de eso yo enfatizaría en eso, en el profesionalismo ético del docente idóneo que debe colocar, en este caso la entidad territorial, en cada una de las instituciones. ¿Cuál es la actitud que prima en los niños y los jóvenes frente a la asignatura? ¿Cómo reciben los niños y los jóvenes la enseñanza de la educación religiosa escolar? Bueno, yo puedo decir que esa actitud depende más del contexto familiar, desde el contexto familiar. Cuando ellos están en el aula de clase y está el profesor de religión, el profesor de religión está llevando a cabo un tema, no todos la llevan de la misma manera, porque hay que tener en cuenta eso, el contexto familiar. O sea, desde la casa cómo están influyendo que ese muchacho reciba la información, digamos, histórico, conceptual, religioso, ¿sí? Que es para su formación personal y que va a ser parte de su identidad. Algunos estudiantes, hablo por secundaria, algunos estudiantes la reciben de muy buena manera, porque en su mayoría son católicos. Los que son evangélicos, protestantes, de otras creencias cristianas, la reciben de una forma más informativa, como por cultura general. Y unos pocos estudiantes, quienes se creen ateos, sea porque están siguiendo un modelo desde sus hogares, en las calles, se creen agnósticos, se creen antiteístas, e incluso unos más atrevidos dicen que se creen satanistas, pero sin un fundamento. Entonces uno como profesor de religión o el docente de religión debe llevarlos a ellos a que primero consulten muy bien históricamente cada una de esas tendencias, también desde su punto de vista religioso, y en sí poder buscar su propia identidad. Tanto así que también puedo decir que en primaria, desde 0 a 5, los niños son más receptivos a la religión. Los niños captan más estos mensajes, estas parábolas, de una forma más lúdica, más creativa. Y por ende a los niños esas historias se les quedan grabadas en su mente porque le muestran más importancia. Bueno, mi experiencia en el área de verdad ha sido muy positiva con los estudiantes. Básicamente he trabajado en el bachillerato de 6º a 11. En términos generales yo diría que la reciben muy bien. De pronto es con el amor que uno llega a ellos y con la capacidad para aceptar las diferencias dentro del aula y con el respeto por la creencia de cada uno, que eso hace que los muchachos degusten el área. Obviamente pues en cada salón hay de pronto los que dicen no, es que yo soy ateo, a mí no me gusta, pero igual trabajan. No he tenido pues nunca dificultad con los estudiantes de otras denominaciones religiosas, al contrario, en la parte bíblica, como pues ellos leen, aportan muchas veces, y pues generalmente ellos no están como en contradicción en los salones con ningún otro compañero. Igualmente pues valoro como el aporte de todos los estudiantes, y sí, ya son muchos años en esta área y de verdad yo pues me siento satisfecha con ella, y veo que los muchachos, incluso quienes en el año siguiente no les corresponde el área, pues me preguntan, pero profesora, ¿usted por
porque este año no nos está dictando educación religiosa, porque no está trabajando con nosotros. Entonces, pues eso me hace sentir a mí que a ellos les gustan las metodologías y que les gusta la manera como se trata de llegar a ellos a través de esta área. Bueno, y vamos entonces terminando. ¿Alguno nos quiere compartir alguna experiencia significativa que hayan vivido a lo largo pues, de su experiencia como docentes sirviendo esta área de educación religiosa escolar? Es necesario tener en cuenta que, lo decíamos al principio, la conferencia episcopal da unos lineamientos de acuerdo al grado, ¿sí? Y esos lineamientos están aprobados por el Ministerio de Educación Nacional. En esa marcha, entonces, ¿alguna experiencia significativa que podamos compartir con la teleaudiencia? Y así terminamos nuestro programa. Bueno, una de mis experiencias significativas, he tenido varias, es, por ejemplo, la de un muchacho de grado 11, el año pasado, quien él mismo decía que él se consideraba ateo, se consideraba hasta agnóstico también, que porque él no creía en Dios, que él nunca había evidenciado algo con respecto a la religiosidad, que no, que él se creía esa tendencia y que por eso él era así. Comenzamos a investigar entonces cada uno de estos conceptos, porque en grado 11 esos muchachos son muy pero muy curiosos, y sea como sea, si ellos lo tomaron como una recocha hablar sobre cada uno de estos conceptos del agnosticismo, satanismo, ateísmo, etcétera, antiteísmo, ellos se fueron ubicando cada uno en su propia identidad. Pero este muchacho en sí, él mismo me dijo: profe, entonces con todo lo que usted me dijo, yo creo que voy a empezar a formar mi identidad más bien por la parte religiosa, porque entonces yo sí estoy creyendo en Dios, porque era de los que decía que era ateo, pero resulta que cuando se encontraba algo, gracias a Dios, algo bueno, que le pasaba algo a la mamá, entonces decía: Dios mío, ayúdame. Entonces él empezó a ubicarse dentro de su, digamos, de su identidad, a buscarse en sí mismo, que en realidad él sí cree en Dios. Bueno, en la institución tenemos como experiencia significativa el proyecto de vida, que lo trabajamos desde el grado primero hasta el grado 11. Como ahorita les decía, yo trabajo desde sexto hasta 11, pues he trabajado varios años y me he dado la tarea de diseñar la guía para cada uno de estos grados, teniendo en cuenta los mismos estándares que se nos plantea desde la Conferencia Episcopal Colombiana. Pues en sexto lo de la persona, en séptimo la familia, en octavo la comunidad, en noveno la ética y la moral, en décimo la vida y en 11 la construcción de sociedad, y básicamente todo lo que tiene que ver con la parte profesional, el proyecto desde la orientación profesional. Entonces ha sido una experiencia de verdad bellísima, porque los estudiantes terminan 11 y hay estudiantes que tienen desde el grado segundo, tercero, tienen guardados sus proyectos de vida. De verdad esto es muy lindo, porque los muchachos valoran mucho este trabajo y van construyendo desde su parte personal, familiar y profesional un montón de metas y retos que a futuro les van a servir a ellos. Bueno, muy bien, yo quiero compartir dos experiencias significativas que de hecho las estamos trabajando en nuestra institución Gerardo Montoya. Uno es las campañas de solidaridad que hacemos con algunas instituciones. Precisamente este próximo mes, en agosto, que celebramos el Día del Adulto Mayor, ¿cierto? Eso, con el adulto mayor. Entonces, siempre con la institución hacemos con los muchachos una campaña de solidaridad para compartir allí con estas personas en el asilo un momento de agasajo, de sabor social, en fin, y también como de esa sensibilidad social con ellos allí en esta institución. Y la otra experiencia es la celebración del Día C, que es una experiencia ya muy, por decirlo así, ya institucionalizada en los muchachos de los grados décimos y 11, que a propósito también es una actividad que se articula con el apoyo de la parroquia
y con el apoyo del psicoorientador. Ha sido una experiencia muy interesante, muy agradable, a los muchachos les ha gustado mucho, tanto así que cuando me encuentro los que ya son egresados, profe, ¿cuándo vamos a ir al día C? En fin, pero es para decir que es una experiencia que les ha gustado mucho y también, como decía ahorita la compañera, es para tocar precisamente también esos temas de proyecto de vida, de encontrarse también ellos ya con su vida profesional. Bueno, y muchas experiencias seguramente a lo largo de tantos años sirviendo a la asignatura, y qué decir de la vinculación de las instituciones, ¿cierto?, a través de ustedes a las diferentes actividades y celebraciones, las misas de cada mes y tantas otras celebraciones en las que nos encontramos con frecuencia. No sea sino entonces agradecerle a ustedes, queridos profesores de educación religiosa escolar. Y bueno, nos queda a todos el reto y el desafío de mirar de que la educación religiosa abarca todas las etapas de la vida, pero una etapa muy bonita es la edad escolar, en la que, guiados por docentes idóneos, los niños y los jóvenes asumen para su vida los contenidos de la educación religiosa. Una buena tarde para todos y esperamos poder seguir compartiendo con ustedes las experiencias pastorales de nuestra parroquia La Inmaculada. Como la samaritana, descender del árbol, cuento que me cambie y renueve hoy mi ser. Un encuentro. Amigos de Redescubrir, qué momento tan interesante el diálogo con los docentes de educación religiosa escolar de nuestras instituciones educativas, cómo ellos nos han iluminado con su experiencia, con su vida, con su misma fe sobre el conocimiento y la enseñanza de la educación religiosa escolar. La invitación entonces para todos, y es una tarea que implica ponernos en manos a la obra para que nosotros valoremos mucho la educación religiosa escolar, para que vivamos esos valores cristianos en la vida de nuestros hogares, en nuestras instituciones, en la vida de comunidad. El proyecto de Dios, su enseñanza, su palabra, es un camino muy especial para formar a nuestros niños y jóvenes. Recuerden también la invitación que siempre les hacemos para que vean nuestros programas, nuestros videos de Redescubrir. Recuerden en el canal de YouTube Parroquia La Inmaculada de Amalfi. Esa invitación para que todos ustedes también se suscriban al canal y de esa manera poder entonces ver y enriquecer nuestra vida espiritual, nuestros valores con cada uno de los programas de Redescubrir. Nos veremos en una nueva oportunidad. Agradecer e implorar siempre esa gracia de Dios para todos ustedes, queridos amigos de Redescubrir. Un encuentro con